La propagación del cristianismo por toda Europa fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Involucró diversos factores, incluidos los cambios políticos, las dinámicas sociales, los esfuerzos de los misioneros y el establecimiento de comunidades monásticas. Este ensayo explorará la conversión de Europa al cristianismo, enfatizando los roles cruciales desempeñados por el monasticismo y las actividades misioneras. Conversión de Europa. La conversión de Europa al cristianismo no fue un proceso rápido ni uniforme. Comenzó en el Imperio Romano tardío y continuó hasta la Alta Edad Media. Esta transformación se puede dividir en tres fases. La propagación inicial durante el Imperio Romano, la expansión durante la Alta Edad Media y la consolidación de la Europa cristiana. El cristianismo en el Imperio Romano. El cristianismo se extendió por primera vez en Europa durante el Imperio Romano, principalmente a través de los esfuerzos de apóstoles como Pablo, quienes viajaron extensamente, predicando y estableciendo comunidades cristianas. Para el siglo IV, el cristianismo había ganado un terreno significativo, particularmente después de la conversión del emperador Constantino y el posterior edicto de Milán en 313 después de Cristo, que otorgó tolerancia religiosa a los cristianos. El patrocinio de Constantino y la eventual declaración del cristianismo como religión oficial del Estado bajo el emperador Teodosio y en 380 después de Cristo impulsaron significativamente el estatus de la religión y facilitaron su expansión. La Alta Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el cristianismo enfrentó nuevos desafíos y oportunidades al encontrarse con varias tribus bárbaras. Muchas de estas tribus inicialmente adherían a creencias paganas o al arrianismo, una rama considerada herética por los cristianos ortodoxos. La conversión de estas tribus a menudo se produjo a través de la influencia de reinas cristianas o mediante alianzas y matrimonios políticos. Por ejemplo, la conversión de Clodoveo I, rey de los francos, alrededor del año 496 después de Cristo, fue fundamental. Su bautismo por el obispo de Reims no solo estableció una poderosa alianza con la Iglesia, sino que también sentó un precedente para la conversión de otras tribus germánicas. La Alta Edad Media. Para la Alta Edad Media, la mayor parte de Europa se había convertido al cristianismo, aunque el proceso no fue uniforme. Regiones como Escandinavia y los estados bálticos fueron de las últimas en adoptar el cristianismo, a menudo gracias a los esfuerzos de los misioneros y, en ocasiones, a través de la conquista. La conversión de estas regiones en los siglos X y XI marcó la casi completa cristianización de Europa. El papel del monasticismo. El monasticismo desempeñó un papel crucial en la propagación y consolidación del cristianismo en Europa. Los monasterios no solo eran centros religiosos, sino también núcleos de aprendizaje, agricultura y bienestar social. El movimiento monástico puede dividirse en varias fases y órdenes clave, cada una contribuyendo de manera única al proceso de cristianización. La regla benedictina. San Benito de Nurcia, que vivió en el siglo VI, es a menudo considerado el padre del monasticismo occidental. Su regla de San Benito, escrita alrededor del año 516 después de Cristo, se convirtió en la base para muchas comunidades monásticas en toda Europa. La regla enfatizaba una vida equilibrada de oración, trabajo y estudio, lo que convirtió a los monasterios en centros de estabilidad y productividad en un mundo tumultuoso posterior a la caída del Imperio Romano. Los monasterios benedictinos se convirtieron en lugares donde los valores cristianos y la educación se preservaban y difundían. El monasticismo irlandés. En Irlanda, el monasticismo se desarrolló de manera única, con un fuerte énfasis en el aprendizaje y el trabajo misionero. Monjes irlandeses, como San Columba y San Columbano, fueron fundamentales en la propagación del cristianismo en Escocia y en la Europa continental. Establecieron monasterios que se convirtieron en centros de aprendizaje y renovación espiritual. La tradición monástica irlandesa era conocida por su rigor ascético y su compromiso con la actividad misionera. Reformas cluniacenses y cistercienses.
Las reformas cluniacenses del siglo X buscaron restaurar la estricta adherencia a la regla benedictina, enfatizando la vida espiritual y litúrgica de los monasterios. La red cluniacense de monasterios reformados desempeñó un papel significativo en la revitalización del monasticismo y en la promoción de la reforma eclesiástica. En el siglo XII surgió la orden cisterciense, que abogaba por un retorno al trabajo manual y a la simplicidad. Los cistercienses, liderados por figuras como San Bernardo de Claraval, fueron influyentes en la propagación del cristianismo a través de su estilo de vida austero e innovaciones agrícolas. Contribuciones monásticas a la educación y la cultura. Los monasterios también fueron cruciales en la preservación y transmisión del conocimiento clásico. Los scriptoria monásticos eran centros para copiar y preservar manuscritos, incluidos textos religiosos, literatura clásica y obras científicas. Esta preservación del conocimiento fue vital para el renacimiento intelectual de la Alta Edad Media, conocido como el Renacimiento carolingio, que sentó las bases para el desarrollo de la escolástica medieval. Actividades misioneras. Las actividades misioneras fueron una piedra angular de la cristianización de Europa. Los misioneros a menudo viajaban grandes distancias, enfrentando considerables dificultades, para llevar el cristianismo a nuevas regiones. Sus esfuerzos a veces contaban con el apoyo de poderes políticos, pero también enfrentaban resistencia y hostilidad. Primeros misioneros. Los primeros misioneros, como San Pablo, desempeñaron un papel fundamental en la propagación del cristianismo por todo el Imperio Romano. Los viajes misioneros de Pablo, registrados en el Nuevo Testamento, fueron instrumentales en el establecimiento de comunidades cristianas en Asia Menor, Grecia y Roma. Estos primeros esfuerzos sentaron las bases para las empresas misioneras posteriores. Misioneros anglosajones. En los siglos V y VII, misioneros anglosajones como San Agustín de Canterbury, enviado por el Papa Gregorio Magno, desempeñaron un papel significativo en la conversión de los paganos anglosajones de Inglaterra. La misión de Agustín en Kent en el año 597 después de Cristo marcó el comienzo de la cristianización sistemática de Inglaterra. Otros misioneros notables incluyeron a San Aidan, que evangelizó Northumbria, y a San Bonifacio, a menudo llamado el apóstol de los germanos por su trabajo en el Imperio Franco y más allá. La expansión a Escandinavia y Europa del Este. La conversión de Escandinavia y Europa del Este se logró mediante una combinación de esfuerzos misioneros y alianzas políticas. Misioneros como San Ansgar, conocido como el apóstol del norte, desempeñaron un papel crucial en la cristianización de Dinamarca y Suecia en el siglo IX. En Europa del Este, los misioneros bizantinos San Cirilo y San Metodio, conocidos como los apóstoles de los eslavos, fueron fundamentales en la propagación del cristianismo entre los pueblos eslavos. Crearon el alfabeto glagolítico, que más tarde evolucionó en el alfabeto cirílico, para traducir la Biblia y los textos litúrgicos a las lenguas eslavas. Cruzadas y conversiones forzadas. Aunque la mayoría del trabajo misionero fue pacífico, hubo casos en los que la conversión se impuso por medios militares. Las cruzadas del norte, por ejemplo, tenían como objetivo convertir a las tribus paganas del Báltico a través de la conquista. Los caballeros teutónicos, una orden militar, desempeñaron un papel significativo en estos esfuerzos. Si bien las conversiones forzadas a menudo se encontraron con resistencia y rebelión, finalmente resultaron en la cristianización de estas regiones. Consolidación e integración cultural. La expansión del cristianismo en Europa no se trató solo de la conversión religiosa, sino que también implicó la integración de creencias cristianas en las prácticas culturales y estructuras sociales existentes. Este proceso de aculturación fue complejo y multifacético. Sincretismo y tradiciones locales. A medida que el cristianismo se expandía, a menudo absorbía y adaptaba tradiciones y costumbres locales. Este sincretismo ayudó a hacer la nueva religión más aceptable para las poblaciones locales. Por ejemplo, muchas festividades y prácticas paganas fueron reinterpretadas dentro de un marco cristiano.
La celebración de la Navidad el 25 de diciembre coincidió con el Festival Romano de Sol Invictus, y muchas costumbres asociadas con la Pascua tienen raíces en festivales de primavera precristianos. Cristianización de la realeza y la ley. La cristianización de Europa también implicó la transformación de las estructuras políticas y legales. Los reyes y gobernantes que se convirtieron al cristianismo a menudo adoptaron principios cristianos en su gobierno, lo que reforzaba su legitimidad y autoridad. La Iglesia desempeñó un papel significativo en el desarrollo de los sistemas legales medievales, con el derecho canónico influyendo en el derecho secular. Arte y arquitectura. El cristianismo también dejó un impacto duradero en el arte y la arquitectura de Europa. La construcción de iglesias, catedrales y monasterios se convirtió en grandes proyectos que moldearon el paisaje de la Europa medieval. Los estilos románico y gótico, caracterizados por sus estructuras masivas de piedra y diseños intrincados, reflejaron el fervor religioso y los logros artísticos del periodo. Los temas religiosos dominaron el arte medieval, con manuscritos iluminados, frescos y esculturas que representaban escenas bíblicas y santos. La expansión del cristianismo en Europa fue un proceso transformador que remodeló el panorama religioso, cultural y político del continente. La conversión de Europa involucró una compleja interacción de esfuerzos misioneros, contribuciones monásticas y dinámicas políticas. El monasticismo desempeñó un papel crucial en la preservación del conocimiento y la promoción de los valores cristianos, mientras que los misioneros viajaban lejos para difundir la fe. La integración del cristianismo en la cultura europea fue facilitada por la adaptación de tradiciones locales y la influencia de la Iglesia en el gobierno y la ley. Este proceso multifacético condujo finalmente al establecimiento de una Europa cristiana que dominaría el continente durante siglos.